Buenos días, ¿cómo están? Esta semana es muy emocionante. Parece que no están tan emocionados. No juega la selección, pero es la Semana Santa, así que es una semana extremadamente emocionante. Nosotros en estas generaciones hemos entendido que la Semana Santa, más que un tiempo de duelo, un tiempo para ponerse ceniza en la boca, perdón, en la cabeza, la boca también, ¿eh? Y sentirse amargados y triste, que no te puedes subir al árbol porque es Semana Santa. ¿Cuánto le decían eso a ustedes? No te puedes meter en el agua porque te conviertes en pez. Y esa clase de cosas. Nosotros hemos entendido de que es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de celebración. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, nosotros hoy queremos iniciar en este Domingo de Ramos, que se le llama a algunos, con un panel. Un panel con respecto a un regalo inmerecido que es la gracia. Y nosotros hemos estado escuchando mucho en el tema de Cumbre Global de Liderazgo con Greg Rochelle, y él habla mucho de que debemos ser constantes, constantes, constantes. Y una de las cosas en las que debemos ser constantes es en hablar de fundamentos. El viernes estuvimos hablando de fundamentos bíblicos para el matrimonio y queremos hablar hoy de fundamentos bíblicos para nuestra vida, y uno de ellos, los más grandes, es el tópico de la gracia. Por lo tanto, quisiera que ustedes le pudieran dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestros panelistas. El primero es el doctor José Montenegro, nuestro primer Avenger. El segundo en el ring es Marina, Capitana Marvel. Y el tercero es Adolfo Díaz, Hulk. Así que en la mañana de hoy vamos a estar disfrutando de este panel. Y si me vuelvo viendo así un poquito emocionado, es porque creo que en cada uno de los servicios que tenemos, el público es distinto. Así que, es decir, ustedes ven que me quito el saco y lo tiro y todas las cosas, no es porque soy muy pentecostal y quiero que se caigan, ¿ok? Es solamente por la emoción. Así que gracias por estar acá. Y una de las cosas muy importantes es por qué hablar de la gracia. La gracia, pues, es un tópico que por alguna razón en nuestros entornos eclesiales, pues lo dejamos por sentado. Decimos, todo el mundo debería saber qué es. Y cuando le preguntas a las personas, ¿qué es la gracia? 3 puntos suspensivos, ¿no? Lo ponemos así como cuando está en loading y alguien está escribiendo en WhatsApp, escribiendo. No necesariamente todos estamos muy claros, y por eso quisiéramos hablar un poquito del tópico, pero también hay otra carga que tenemos, y es que nosotros tenemos 3 respuestas más comunes, no son las únicas, ¿eh? 3 respuestas más comunes ante la gracia. El primero es libertinaje. Ahora que yo soy salvo, voy a vivir una vida no necesariamente que agrada a Dios, sino que yo ya soy salvo y quiero vivir como yo quiero vivir. La segunda es que creo no merecerlo, y entonces empiezo a hacer legalismo y empiezo a tener como un to-do list de todas las cosas que debo hacer para vivir agradando a Dios, de tal forma de que pueda no pierda la salvación de alguna manera. Y el último es el rechazo. Y este rechazo se ha convertido en los últimos tiempos, en medio de la juventud, como un relativismo. Qué bueno que tú crees en Dios, cool por ti, yo no necesariamente. Qué bueno que tú crees en lo que tú crees, yo creo en otra cosa. ¿Okay? Y eso a nosotros, especialmente los que somos padres, tenemos un gran reto. Y a todos los que educamos y tenemos sobrinos que no necesariamente están creyendo lo mismo que nosotros, es un gran reto. A todos los abuelos les choca. Y es algo en lo que nosotros necesitamos prepararnos para poder, ¿qué cosa? Presentar defensa del evangelio. Un evangelio apologético con humildad. Por lo tanto, ustedes que están aquí, espero que tengan sus notas bien puestas, y vamos a pasarle un QR para que puedan hacer preguntas, porque este panel es abierto a preguntas, no solo para ustedes, sino para cualquier otra persona que después quisiera hacerlas. Así que espero tener el celular listo para cualquier pregunta. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Y esta es para el doctor Montenegro. ¿Qué es la gracia? Gracias.
Y sí, y muchas gracias por estar aquí, sobre todo porque el Señor es el que más interés tiene en que cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, comprendamos sus bendiciones para que podamos vivir en ellas. ¿Qué es la gracia? Bueno, empezando por decir que la palabra gracia en el Antiguo Testamento, la que mejor se traduce es la palabra gen. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, sería la palabra charis o charis, como algunas veces lo pronuncian porque se escribe con esa letra al principio. Pero ciertamente implica en ambos sentidos, tanto en el hebreo como en el griego, una bondad, un favor que a alguien le da a otro sin ningún tipo de merecimiento por parte de la otra persona. Y generalmente una persona superior a la que recibe. De tal manera que eso es lo que implica la palabra y el término, el concepto. Un favor, una bondad que recibo de forma inmerecida. Ahora, para poner esto quizás un poquito más de contexto, compararlo con otros conceptos, justicia, misericordia y gracia, podemos decir que cuando usted es un delincuente, un ofensor, usted puede recibir justicia cuando usted recibe su castigo, ¿verdad? Y recibe lo que merece. Pero de repente el juez lo indulta, entonces usted recibe misericordia, no recibe lo que merece. Pero de repente ese juez no solamente lo indulta, sino que le otorga una forma de ganarse la vida, le da un trabajo para que usted viva, le da algo más. No solamente lo perdonó, sino que recibió algo más. O sea que recibe lo que no merece. De tal manera que podemos decir, para compararlo con otros conceptos y no confundir, que justicia es recibir lo que se merece. Misericordia es no recibir lo que se merece, y gracia es más que eso, es recibir lo que ni siquiera usted se merece. Entonces, puestos estos conceptos claros, veámoslos en el contexto humano, que quizás está un poco más aterrizado con nosotros. En el sentido humano, a nivel nuestro, que estoy seguro que todos lo han en alguna medida experimentado, gracia es precisamente esa bondad o ese favor de una persona hacia otra, sin que medie ni la obligación del que da, ni el pago del que recibe. Por ejemplo, cuando usted le da un regalo a alguien que usted ama, su esposa, su esposo, sus hijos en Navidad, usted no está obligado, pero usted lo hace por amor, eso es gracia. A nivel humano, todos conocemos esa experiencia, ¿cierto? De poder darle algo a alguien sencillamente por gracia. Cuando usted le da cortesía a alguien que pasa, le pide que le deje paso y usted tiene el derecho a paso, pero usted por gracia le da usted no estaba obligado a hacerlo. Eso es gracia a nivel humano. Pero la que nos ocupa hoy en este día es la gracia divina. La gracia divina que tiene que ver con precisamente la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y es precisamente la bondad, el favor de Dios, esa bondad y ese favor de forma inmerecida otorgada al ser humano, empezando por la salvación en Cristo Jesús y luego todo lo demás. Ahí está una serie de textos como en Esther 4:11 y en Esther 5:2 que nos ayudan a entender un poquito mejor ese concepto. Cuando la reina Esther fue conminada por Mardoqueo para ir al rey Asuero y pedirle que le intercediera a favor de su pueblo, a favor de los judíos, la reina Esther le hizo ver al rey, a Mardoqueo, eso está en Esther 4:11, que había una ley en Persia que cualquiera que se presentara ante el rey sin haber sido llamada, la ley decía que debía morir. Pero ella aún así fue. Y dice en Esther 5:2 que cuando vio el rey a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, que era la condición para perdonarle la vida. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Entonces el rey no estaba obligado a concederle esa gracia, porque la ley decía que ella debía morir por presentarse ante el rey sin ser llamada. Pero él, por amor a ella, le extendió el cetro en gracia. Eso representa la gracia en un sentido visual. Pero ciertamente, la gracia en ese sentido es el favor inmerecido de parte de Dios para con el ser humano, mediante el cual Él decide concedernos sus bendiciones. Empezando por la salvación, pero no solamente eso, sino todo lo demás. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es que es don de Dios. Entonces es Dios el dador de la salvación por gracia mediante la fe nuestra en el Señor Jesucristo. Y un punto que queremos dejar muy claro. Si usted no se lleva nada de esta enseñanza, de este compartir en este día, llévese este concepto. La gratuidad de la gracia. La gratuidad de la gracia. Porque como decíamos en el primer servicio, lastimosamente todos traemos un poquito de trasfondo de nuestro humanismo, de nuestra vida diaria, en donde todo tiene un precio, ¿no es cierto? Y nuestra mente está formateada de tal manera que entendemos que todo tiene un precio y yo tengo que pagar por cualquier favor que recibo. Pues resulta que la gracia es gratis. Es gratis. No caigamos en ese evangelio transaccional de que yo le doy a Dios para que Él me dé, que yo hago este sacrificio para recibir una bendición, que tengo un problema de salud, entonces voy a hacer tal caminata para que entonces ese sacrificio pague por mi milagro, o que yo vengo y ofrendo para que entonces Dios prospere mis finanzas. No hay tal cosa en la gracia. La gracia es precisamente el sentido de gratuidad. Por eso es que es importante que lo entendamos para que no vivamos ciertamente atados a un legalismo. Ahora bien, finalmente es importante decir que la gracia implica que la salvación es gratuita, pero ciertamente es gratis para nosotros como creyentes, pero hubo alguien que pagó el precio por nuestra salvación y es el Señor Jesucristo. Entonces no menospreciemos el hecho que digamos aquí que es gratis, no menospreciemos porque es algo gratuito pero de un gran precio. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuito, pero porque Cristo Jesús pagó el precio. De tal manera que eso debe ser siempre reconocido por nosotros. Y finalmente podemos decir en todo este contexto que la gracia es parte de los atributos de Dios, porque por eso dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia. Dios es Dios de gracia, así como es Dios de bondad, Dios de amor, Dios es Dios de gracia. Y podemos confiar en un Dios que precisamente nos ofrece su gracia para todo lo que necesitemos. Muchas gracias. Quisiera pues abrir el compás para preguntas. Las preguntas por favor las escanean aquí con el código QR y para que no solamente los que están aquí, también si ustedes quieren enviarle el QR a alguien más por WhatsApp, etcétera, que haga preguntas, LinkedIn, Instagram, TikTok, puedan ponerlo también. ¿Okay? La siguiente pregunta es, ¿la gracia se origina en quien la otorga o en quien la recibe? Sí, por definición la gracia se origina en quien la otorga, es decir, en Dios. Es Dios el que decidió de su propia voluntad, sin que nadie le obligara, ni nadie se lo pidiera, concedernos la gracia. Y esa decisión es puramente del dador. Ahora, el receptor, en este caso nosotros los hombres, a nosotros nos corresponde ¿qué? Aceptarla, recibirla, porque podemos rechazarla o no aceptarla sencillamente. Nuestra responsabilidad solamente es recibirla. No tenemos que hacer nada para merecerla, nada para ganarla, sencillamente recibirla. Segunda a Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Imagínese usted, antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes que usted y yo existiéramos, ni nuestros padres ni nuestros primeros padres, ya Dios había decidido concederte gracia. De tal manera que era imposible que fuera porque nosotros hiciéramos algo. Él lo decidió, como la madre que aún teniendo ese bebé en su vientre, que todavía no lo ha visto, no lo ha tocado, no lo ha palpado, no lo ha escuchado su llanto, ya lo ama y tiene grandes planes para él de antemano.
Imagínense ahora Dios que en su mente maravillosa y eterna nos concibió aún antes de crearnos. Entonces ya Dios nos había decidido conceder esa gracia. Ahora, en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es la gracia de Dios y se ha manifestado para salvación de todos los hombres. En ese sentido, Dios decidió concederle a todos los hombres. Pero ¿por qué no todos están viviendo en esa gracia? Porque tienen que recibirla, tienen que aceptarla. Dios no dijo nada más a ti y a ti no, a todos, pero son los que lo aceptan quienes entonces son receptores de esa gracia. Por eso dice Efesios 2:8, por la fe. Ahora, Dios decidió concedernos su gracia exclusivamente. ¿Por qué? El gran motivador de la gracia, el amor. El amor. Es por amor, porque nos amó. ¿Por qué la madre ama? ¿Por qué la madre decide hacer bien con ese hijo? Por amor. ¿Por qué usted le da un regalo a su esposa? Por amor. ¿Por qué usted hace algo hacia alguien con desprendimiento? Por amor. Bueno, Dios, que es amor, y ahí está un grado superlativo, decidió concedernos la gracia por amor. Dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De manera tal que fue el amor de Dios para con nosotros el gran motivador de su gracia y por lo cual hoy día podemos disfrutar de la misma. Así que definitivamente esa gracia que Dios nos ha concedido es una gracia maravillosa. Ahora, esa gracia no es gratis. Esa gracia Dios pagó el precio. Nosotros solamente la recibimos. Por eso decíamos Romanos 3:24 que justificados gratuitamente por su gracia. ¿Pero por qué? Porque Cristo Jesús pagó el precio. Es una gracia que tiene un alto valor. Tengo preguntas de la audiencia. ¿Por qué si somos malos merecemos la gracia? Ciertamente no necesitamos ser buenos para merecer la gracia de Dios. Si usted se pone a mirar en la Escritura todas las personas que Dios utilizó, ¿usted no cree que, por ejemplo, Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar? Pero aún así, Él lo escogió. ¿Usted no piensa que Jesucristo, que el Señor sabía que David iba a cometer semejante pecado con Betsabé? Pero aún así lo eligió. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que usted iba a hacer tal día en tal lugar, que ahorita mismo se arrepiente de haberlo hecho? Pero aún así lo eligió. Dios no espera que nosotros seamos buenos, más bien nos concede su gracia y Él entonces nos va haciendo buenos, nos va transformando por su Espíritu Santo. Así que no es que porque tengamos que ser buenos para recibir su gracia, Él nos concede su gracia y si nosotros la recibimos, entonces Él se encarga de ir transformándonos, no por nuestros méritos, sino por su obra en nosotros. Esta pregunta, excelente, es para Marina. Okay. Marina, prepárate. Bueno, viene. ¿Cómo dejar de buscar subconscientemente pagarle a Dios por su amor y dejar la idea de que puedo hacer cosas para que Dios me ame más o menos? Ok, repítela por favor. Okay, viene, ok, prepárense. ¿Cómo dejar de buscar subconscientemente pagarle a Dios por su amor y dejar la idea de que puedo hacer cosas para que Dios me ame más o menos? Ok. Bueno, buenos días primero que todo. Qué alegría compartir y estar en este grupo tan especial, ¿verdad? Yo quería decir unas cosas de la gracia para contestar la pregunta que han hecho. Primeramente, como bien lo decía nuestro hermano Montenegro, la gracia es un acto de Dios, no es un acto de nosotros. Y es un acto que expresa la generosidad de Dios. Y hablar de la gracia es hablar de la gracia de conversión, que es ese acto generoso de Dios al entregarse por nosotros, haciéndose ser humano, morir en la cruz del Calvario, porque había un precio que pagar. Y el hombre y la mujer pudieran tener una relación personal con Él. Por eso ese acto de gracia trasciende no solo a nuestro interior, sino que sobrepasa también al ser humano. Y esta pregunta que me hacen está muy relacionado en la posición en la que el ser humano se ve. Y esto es importante para entender la gracia. En la posición que el ser humano se ve. En una ocasión leía un libro de la señora Rebecca Piper,
fuera de Salero, y este libro hablaba que era una estudiante, como sabemos en muchos lugares los estudiantes tienen residencia en la universidad, y ella era cristiana y su compañera era lesbiana. Y durante todo ese año ella la trató con amor, se hicieron amigas, como una persona que respetó, nunca le tocó el tema de su orientación sexual. Pero un momento dado, la amiga, su compañera de cuarto, estaba pasando por unas crisis personales y ahí fue donde ella comenzó a hablar con esta muchacha cristiana y comenzó a abrirse y a decirle pues sus realidades. Y lo primero que le dijo esta persona fue: mira, tú tienes un gran problema y tu mayor problema es, tienes que reconciliarte con Dios. Y eso fue todo para esa muchacha. Aquí el punto es, ¿cuál es la posición en la que nosotros nos vemos? Si nosotros nos vemos como personas que no tenemos ninguna situación, que yo estoy bien con lo que estoy haciendo, que yo soy buena persona, jamás nos va a ser imposible entender la gracia de Dios. Pero cuando yo estoy en la posición de que sí hay algo que pasa y que yo necesito salvación en mi vida, yo puedo entender la gracia de Dios. Y para terminar de contestar la pregunta, porque aquí me están preguntando sobre una realidad que es cognitiva y que también es psicológica, y es cierto, nosotros no podemos introducirnos en el subconsciente ni en el inconsciente. Hay trabajos que se pueden hacer para tratar de llegar al subconsciente o al inconsciente de la persona. Lo que tenemos que permitir es que el Espíritu Santo se haga un trabajo en nuestro ser interior, que es lo que nos va a ayudar a ni que el subconsciente ni que el inconsciente nos traicione y nosotros podamos declarar: esta es mi posición, solo la gracia de Dios puede moverme de esa posición. Reconcíliate con Dios. Muchas gracias. Amén. Bueno, esta pregunta es para Adolfo. Siendo la salvación dada por gracia, esto para que lo medites ahí, si quieres no responderla no tienes que responder. Está muy fuerte, viene, okay, vienen, agárrense. ¿Podemos perder la salvación? Qué bueno que te hicieron esa pregunta a ti. Eso estaba pensando, ¿por qué me la hacen a mí si ellos son los eruditos? Mira, yo creo que ese es un tema bastante complejo. La respuesta, no puedo decirte un sí o un no así nomás. ¿Por qué? Porque la salvación, que es producto de la gracia, es un acto pleno de Dios, donde Él nos dio esa salvación y nosotros la aceptamos como un regalo. Decía, porque esta pregunta me la hicieron en el primer culto y también me la dijeron a mí, cosa que todavía no entiendo. Es que lo hiciste muy bien. Que no es tema de perderla o no perderla, sino de rechazarla o aceptarla. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo en Jesús. He aceptado su señorío, su autoridad, su gracia, ese regalo que Él me dio. Yo decidí caminar con Él. Una pregunta así sencilla. ¿Quién no ha pecado? A ver, ¿quién ha pecado la última semana? ¿Quién pecó durante la última semana, aunque sea una vez? Bueno, siempre hay un par que no, parece, que no se ha dado cuenta. Todos hemos pecado, pero la Biblia dice que si alguno de nosotros que creemos en Jesús ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, para todos nosotros está disponible esa restauración de la comunión con Dios, y partiendo de la base de que ese pecado, sea cual haya sido, no implicó que yo perdiera mi salvación, solamente que mi comunión con Él se dañara. Yo necesito venir al arrepentimiento. Ahora bien, si yo continúo pecando y me empeño en pecar, van a pasar dos cosas. Una, puede ser que mi conciencia se endurezca tanto que ya no quiera regresar a Dios. Y entonces, no es que yo perdí la salvación, es que yo la rechacé. Y lo otro es, y yo me inclino mucho por esta línea, es que si yo me empeño en pecar
y estoy tranquilo con mi pecado, sea el que sea, porque nosotros categorizamos los pecados, pero no necesariamente, de hecho, no debemos categorizarlos. Eso es un síntoma de que yo realmente no he creído. Si mi corazón no está inclinado a agradar a Dios, si no hay algo que arde en mi corazón por agradar a Dios, aunque yo batalle, pelee y muchas veces me frustre por mi propia debilidad, eso significa que genuinamente nunca he creído, porque el Espíritu Santo en mí me impulsa a hacer lo correcto, me impulsa a agradar a Dios. Si ese impulso no está, yo te diría que lo mejor es que revises si has creído en Dios o no, porque necesitamos entrar por la puerta. Quizás estamos muy cómodos aquí siendo parte de la iglesia, pero no hemos tomado una decisión por Jesús. Excelente, muchas gracias. Y la pregunta, perdón, un pañito ahí para el sudor, algo para secar allí. Pero bueno, continuamos contigo, Adolfo, y es, ¿puedo pagar por la gracia? Ok, para poder entender si puedo pagar por la gracia, lo primero es que nosotros tengamos claro el valor de la gracia. Y el valor de la gracia está determinado por el valor de quien lo da, uno, y dos, por el tamaño de la falta que se cometió y la pena que fue impuesta. El pago del pecado es la muerte. Entonces, todos nosotros al pecar recibimos como consecuencia, como resultado natural, la muerte. Así vamos a llamar a la expresión pago. Es la consecuencia natural del pecado. Y lo otro es, ¿quién da la gracia? Tenía que ser alguien sin pecado y que tuviera el alcance suficiente para poder perdonar a toda la humanidad y no solamente perdonarse a sí mismo. Si alguien hubiera logrado no pecar jamás en la vida y no tuviera pecado en ninguna clase, quizás pudiera librarse a sí mismo, pero esa persona no existe. Entonces, Jesucristo, para ser apto, el ser apto para ser Salvador, solamente había una persona en todo el universo que cumplía ese requisito y ese es Jesús, por ser Dios y por ser el Hijo de Dios. Entonces, ante el hecho de que yo no puedo pagar, de que esa deuda es demasiado grande y tenía que pagarla a alguien demasiado millonario, por decirlo así, para poder pagar, la respuesta es yo no puedo pagar. O lo acepto como un regalo o lo estoy rechazando. Y quiero, aquí ya sé que me voy a pasar del minuto, compensar en la próxima. Quiero ilustrarlo con una historia porque les decía esta mañana, a veces es difícil traducir un concepto abstracto y oraba, Señor, ayúdame, ayúdame. Y surgió esta historia. Es un rey muy rico y noble y poderoso. Decidió establecer su reino en un pueblo y formó un pueblo de personas a las cuales les dio toda clase de bien y ellos tenían todo lo que necesitaban. El rey se paseaba, conversaba con ellos habitualmente. Un día entró al reino un enemigo del rey de otras tierras y dio al patriarca de esta tierra, le dio un regalo, pero ese regalo era un veneno mortal. El patriarca tomó el veneno, se lo dio a todos los que estaban allí y todos los miembros de ese pueblo se envenenaron de muerte. Ellos trataron de encontrar un antídoto, pero parte del efecto de ese veneno implicaba también que ellos lo tomaron porque empezaron a dudar de que el rey era bueno. Y cuando se vieron que iban a morir, empezaron a culpar al rey de sus males y empezaron a rechazar al rey. Entonces, cuando todo esto sucede, ellos buscan el antídoto, pero no hay antídoto, se van a morir. Pero no solamente se van a morir, van a tener unas vidas miserables. Y solamente el rey sabía que había un remedio. Ese remedio era su hijo. Su hijo tenía el antídoto, el ADN correcto para eliminar el efecto del veneno. La solución era sencilla. Cada persona de ese pueblo tenía que recibir un trasplante de corazón. El hijo tenía que morir para eso. Entonces, el dilema es,
¿Los dejamos morir o muere el hijo? Ante esto, ellos deciden que el hijo va a dar su vida, porque es la única opción de que ellos sean libres del veneno mortal. Entonces, él muere, se les hace el trasplante a todos, y cada miembro del pueblo recibe, el que quiso recibir el regalo, porque solamente lo recibía el trasplante aquel que quería tomar, que quería recibirlo. Había quien podía decir, yo no lo quiero. Los que lo recibieron el corazón del hijo. Con ese corazón del hijo pasaron varias cosas. Una, cuando el padre los veía a ellos, decía, ese es el corazón de mi hijo. Los veía a través del amor de su hijo. Pero también pasaba algo, el corazón del hijo siempre estaba dispuesto a buscar el bien, lo que agradaba al padre. Entonces, como resultado de ese regalo, no solamente recibieron la sanidad y se libraron del efecto del veneno en el sentido de la muerte, sino que también tuvieron otra actitud hacia el padre y en vez de rechazarlo, empezaron a amarlo y a quererle agradar. Hubo quienes tomaron el regalo y aceptaron el trasplante, pero hubo quienes decidieron rechazarlo y decían, no, yo encontraré la manera, a mí no me interesa. Hubo un tercer grupo que dijo, ese regalo, yo no lo quiero como regalo, yo puedo pagar por él. Y empezaron a juntar sus moneditas para tratar de pagar. Pero cada monedita que tú juntas, cada monedita que ellos juntaban era como decirle al padre, tu regalo no sirve, yo puedo pagar por ello. Era rechazar un regalo que con tanto amor él había dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El regalo de la gracia es impagable, no tenemos los medios, solamente Él pagó y lo aceptamos como eso, regalo. Gracias. Igualmente, para las personas que quieran además hacer preguntas o comentarios, si después de esta exposición quisieran la presentación de PowerPoint, dejan su correo electrónico a través de este mismo medio y se la vamos a hacer llegar. ¿Okay? Adolfo, la siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es conocer al que otorga la gracia? Wow, aquí está la clave. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer al Dios verdadero, conocer al que otorga la gracia, tiene unos efectos interesantes. Hasta que yo no conozco al que da la gracia, no puedo entender o valorar la grandeza del regalo que estoy recibiendo. ¿Quién es el hombre más rico ahora mismo? El hombre humano, así, que camina por la tierra y que... Dicen que Elon Musk, ¿verdad? Hay una pequeña lista. Ok, vamos a poner a Elon Musk que tiene más o menos 300,000 millones de dólares. Una pequeña cosa, ¿verdad? Si él te dice, yo te voy a dar todo lo que tengo, tú puedes decir, wow, ¿yo qué voy a hacer con 300,000 millones de dólares? No tengo ni idea qué voy a hacer con tanto. Ahora bien, si yo te digo, yo te voy a dar todo lo que tengo, es posible que tú digas, ¿y eso para qué? La diferencia está en quien otorga el regalo. Por eso es clave que nosotros entendamos la dimensión del poder, de la justicia, del amor, el alcance, la grandeza de Dios que nos está dando este regalo. Para nosotros entonces darle un valor real, empezar a darle valor genuino a este regalo que estamos recibiendo. Toda la diferencia está marcada en conocer al que hace el regalo, porque el que hace el regalo también marca la fuerza de nuestra falla. Él es santo y Él es todopoderoso. Él es Dios eterno y bueno que nos ama, y nosotros en un momento dado decidimos rechazar su amor. Entonces, si entendemos la grandeza, el amor, todo lo que, empezamos a entender quién es Dios, va a ser muchísimo más fácil. Y sí, al final del camino, entender quién es el dador del regalo es determinante para poder entender la gracia. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor José Montenegro y luego voy con Marina para el comentario. Dice, si Dios es Dios de justicia, al final recibiremos gracia o justicia.
Ciertamente ambas cosas, porque la justicia de Dios no puede ser violada, ni su santidad. Por eso es que el universalismo no es bíblico. Esa doctrina que dice que como Dios es amor, te he oído por ahí eso, como Dios ama a todo el mundo, y por ahí dicen entre comillas que todos somos hijos de Dios, eso de que hay infierno, no. Si Dios nos ama a todos nos va a admitir en el cielo. Pero resulta que Dios no solamente es amor, sino que también es santo y también es justicia. Por tanto, hay que satisfacer la justicia de Dios. Si Dios nos ha dado todo ese regalo, como decía Adolfo, ¿qué hago yo tratando de buscarle otras vías? Ya está, solamente acepta a Cristo como Salvador y todo lo que viene con ello. La justicia de Dios fue satisfecha, ¿dónde? En la cruz del Calvario, porque Cristo pagó el precio por todos nuestros pecados. Pero ese regalo que satisface la justicia de Dios se aplica a mí si yo lo acepto, si yo lo recibo. ¿Usted cree, apelo a su inteligencia, usted cree que si hubiese habido otro método para satisfacer la justicia de Dios, cargar un palo sobre sus hombros por 500 kilómetros, hacer un ayuno de 3 meses, dar todo su dinero a los pobres, a la obra de caridad, si hubiese habido otro método, como dicen por ahí que hay muchos caminos para llegar a Dios, si hubiese habido aunque sea un segundo método, Dios hubiese hecho semejante sacrificio de hacerse hombre, vivir esos 33 años como hombre, limitado como hombre, y llegar a la muerte y muerte de cruz. No hay manera que yo pueda comprender eso. Solo lo hizo porque no había otra forma. Jesucristo es el único camino a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo, hombre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ciertamente se satisface la justicia porque Jesucristo la satisfizo. Nosotros estamos solamente necesitando aceptar ese regalo y obviamente esto es por gracia. Muchas gracias. Marina tenía un comentario. Sí, mi comentario va en la línea de los dos, de lo que han mencionado, y es que la vida cristiana no se trata de nosotros, la vida cristiana se trata de Dios, o sea, el centro es Él. Y el punto de la gracia o de que no podamos a veces entender la gracia es que seguimos enfocados en nosotros, en nuestras percepciones de nosotros, y no nos enfocamos quién es el que nos ha dado la gracia. Y esto que acaba de decir el doctor Montenegro es muy importante. O sea, hubiese habido otro método, otra manera de poder pagar ese precio de la justicia de Dios. La única forma fue que Él mismo se dio a sí mismo por nosotros. Y la gracia de Dios la vemos desde la historia bíblica y aún antes, pero de la historia bíblica encontramos en el Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecan, fallan delante del Señor, el Señor muestra su gracia, matando un animal porque ellos quedaron desnudos delante del Señor, quedaron en evidencia de que habían pecado, de que habían desobedecido, y el Señor mata un animal para cubrirlos. Y no solamente mata un animal para cubrirlos, sino que los saca del huerto del Edén. Y decía yo esta mañana, Dios no los sacó del huerto del Edén porque se enojó y dice, fallaron, los sacó del huerto del Edén. Los sacó para protegerlos de que no comieran del árbol de la vida y de esa manera no quedarán eternamente condenados. La gracia se trata del que la da, del amor tan grande que Dios tiene por la humanidad, por el ser humano, que hasta se dio por nosotros. Muchas gracias. Esta pregunta es para quien la quiera responder de los tres, ¿ok? Prepárense que viene. Y es porque el pastor me ha estado predicando acerca de los sueños y etcétera, los sueños y atrévete a soñar y todo, y viene la pregunta. Si los sueños van en línea con la voluntad de Dios o son simplemente esfuerzo propio. Entiendo que esos sueños de hacer algo, no lo que yo soñé anoche. No sé. Claro, te entendí la pregunta. Ciertamente, mira, la gracia de Dios es la que te permite hacer lo que haces. Él armó esas neuronas que tienes. Él dice Efesios 2:10 que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, de antemano. De tal manera que sí, Dios
a veces pone en nuestro corazón ese deseo de hacer algo más y Él va a estar ahí para apoyarte. Pero no es porque yo tengo los méritos, porque yo soy inteligente, yo sí estudié. Mira, yo me zurré en la universidad 6 años estudiando, quemándome las pestañas. No, ¿y quién te dio esas pestañas para que te las quemaras? ¿Y quién te dio la inteligencia? ¿Y quién te dio la vida? Es más, usted se dio cuenta que esta mañana cuando amaneció usted estaba vivo. ¿Quién dice que usted se merecía amanecer vivo si muchos no amanecieron hoy? Lo que usted mencione en todo lo que podemos llamar méritos, en todos esos logros, es porque Dios nos ha dado las capacidades. Y claro, entonces yo caminando en esa bondad de Dios, en esa gracia de Dios, entonces aprovecho esas oportunidades que Dios me da, aprovecho esas puertas que Dios me abre, esos sueños que Dios pone en mi mente y los desarrollo. Pero ciertamente, al final, todo el mérito es de Dios. Excelente. Bueno, es importante resaltar de que usualmente en las prédicas es un monólogo. Usted está allí y decide recibir o no recibir. Y esta es una súper oportunidad que estamos teniendo de interactuar. ¿Okay? Así que todos los que han hecho preguntas, por supuesto el tiempo no nos da para responderlas todas. Nos han bombardeado, tengo esta cosa llena. Y claro, no puedo responder todas las preguntas. Algunos tópicos de verdad no son necesariamente para el tema de la gracia. Preguntas como temas de ángeles y demonios, los podemos tocar en otra ocasión y no hay ningún problema. Solo que en esta ocasión no vamos a poder tocarlo y quiero hacer la aclaración porque valoramos mucho su retroalimentación. ¿Okay? Y para Marina, ¿qué significa gracia para nosotros hoy, que es la temática? Gracias. Mira, ya dije que la gracia del Señor está desde el Antiguo Testamento, pero la gracia no se ha quedado en el Antiguo ni en los inicios de la iglesia primitiva. La gracia sigue vigente porque Dios sigue obrando en medio de toda la humanidad. Y yo creo que ya varias cosas que ha dicho el doctor Montenegro, vemos esa gracia de Dios en nuestra vida. Inicialmente, la gracia de Dios la vemos hoy en el hecho de que hoy día el evangelio del reino sigue extendiéndose y mucha gente sigue escuchando el mensaje de las buenas nuevas y tiene la capacidad de abrirse a ese mensaje, claro que es una obra que hace el Espíritu Santo en el corazón. Entonces es la forma más vigente en que vemos la gracia del Señor. Personas abriendo su corazón al mensaje del evangelio y creyendo, recibiendo la invitación del Señor diciendo sígueme, así como se lo hizo a sus discípulos en su momento, como te lo ha hecho a ti hace mucho tiempo y probablemente hoy nos está visitando alguien por primera vez y el Señor te está diciendo, y esa es parte de la gracia de Dios, el tiempo de gracia de Dios aún, sígueme. También vemos la gracia de Dios hoy día y algo que yo no sé si está en la pantalla, pero cuando leemos el texto bíblico nos damos cuenta de que todo es gracia. Todo es gracia. Y gracia es todo, ¿verdad? Y ahí está, en las cosas diarias de nuestra vida, en la capacidad que tenemos de respirar, es la gracia, es parte de la gracia de Dios en nuestra vida. Los dones que el Señor te ha dado para servirle es parte de la gracia del Señor en tu vida. La forma como el Señor nos sostiene es parte de la gracia del Señor en nuestra vida. La salvación, el perdón, y ahí hay una listita de 10 formas en que nosotros podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida. Ese es el día a día, ver la gracia de Dios en nuestra vida. Este es el tiempo de gracia. Y alguien se acercó a mí después del primer culto, me trajo la lectura de Hebreos. Y es que cuando nosotros leemos la epístola de los Hebreos, Hebreos es una carta que el autor hace una comparación constantemente entre el pueblo de Israel, en los tiempos del pueblo de Israel, y la iglesia en ese momento. Y si usted lee Hebreos, sí, va a encontrar muchas veces, ellos hicieron así, a ellos les pasó así, pero a ustedes es el llamado constante que hace el autor de Hebreos. Y en un momento, en un pasaje, pareciera como que la gracia se agotó. Bueno, yo le quiero decir que este es el tiempo de gracia. Es el tiempo de gracia. Y en nuestra vida hemos tenido tiempos de gracias también. O sea, hay un tiempo de gracia que no sabemos hasta cuándo será, pero también en nuestra vida hemos tenido tiempos de gracia en cosas específicas.
Entonces lo que nosotros vemos es cómo Dios sigue operando y tenemos que estar atentos al tiempo de gracia de Dios. Bueno, muchas gracias. Y en función de lo que acaba de mencionar, había una pregunta que estaba en medio de las cosas que están mencionando acá en el formulario en línea, y es que si pudieran ampliar un poquito a qué se refieren con que este es el tiempo de la gracia. No tiene que ser, No te Marina, puedo no tiene que decir ser. que son los 3 minutos que me dan para responder la pregunta. De hecho, ese es el tiempo de gracia. No, mira, el tiempo de gracia en la historia de Dios, en la vida humana, que ha comenzado de que lo vemos en el texto bíblico, en el Génesis, y que sigue el Señor trabajando con la humanidad. Ese es tiempo de gracia. ¿Por qué decimos que es el tiempo de gracia? Ese tiempo de gracia general, porque llegará un momento, según nos dice el texto bíblico, que todo eso va a cambiar. De hecho, cambiará el cielo, cambiará la tierra, las cosas van a cambiar, la venida del Señor se hará vigente, y esto, hasta que llegue ese momento, ese es tiempo de gracia para la humanidad. Pero, como bien dijo hace un momento el hermano Montenegro, hay personas que probablemente hoy no vieron el sol. Se acabó la respiración para ellos. Ellos tuvieron tiempo de gracia para escuchar a Dios, para amar a Dios, para obedecer a Dios. Y hasta que ya dijo el Señor, hasta aquí, ese fue el tiempo de ellos, fue hasta allí. Pero el Señor sigue obrando a través de toda la humanidad. No sé si eso puede explicar el tiempo de gracia. Y si no, pues que vayan a la escuela bíblica, ¿verdad? ¿Usted quiere hacer un comentario? No, es que precisamente lo último que dijo Marina era porque precisamente hay un tiempo general, pero hay un tiempo individual, porque cuando tú le dices a una persona relativamente joven, generalmente acepta a Cristo por tal y cual cosa, no, pero ya más adelante. Pero ¿quién te dice que tú vas a tener un más adelante? ¿Quién te dice que tú vas a estar vivo mañana? No lo sabemos. Entonces ahí sí aplica un tiempo de gracia personal, individual. Entonces ahí, porque en ese texto habla de he aquí el día de salvación, he aquí el día agradable, porque puede ser que para ti hoy es tu día de salvación, hoy es tu día agradable. No sabemos si tienes 24 horas más. Entonces ahí hay un tiempo de gracia específico, obviamente aparte de todo el que tú has explicado. Sí, y permíteme. Ay, papá. Y no solamente en cuestiones de vida o muerte, sino en situaciones específicas de nuestra vida. Recordemos la reina Esther. Estaba en un momento en que el pueblo de Israel podía ser exterminado. Y ella no estaba consciente de eso si no se lo hace saber su tío. Y dice, ok, Esther, no te preocupes, pero respiro y liberación vendrá a otra parte. Pero quién sabe si mañana tú y tu familia también van a ser exterminados. Y ahí ella despertó. Ese era tiempo de gracia. Y ella actuó en ese momento conforme a ese tiempo de gracia. Wow. Sí. Adolfo. Yo solo quiero resaltar un hecho. Muchas veces cuando pensamos en la salvación, en ser salvos, en ser creyentes, estamos pensando en la muerte y en cómo librarnos del después de. Pero sabe, Marina decía algo muy interesante y es, gracia es todo y todo es gracia. ¿Por qué esperar y por qué pensar en la gracia solo para después de la muerte si la gracia aplica para cada día de mi vida? Porque Él dijo que el que cree en Él, y Él lo dijo así, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, el experimentar la gracia de Dios hoy es poder experimentar la alegría de la salvación, la seguridad de caminar con firmeza, la confianza de saber que mi futuro y mi presente, mi vida está segura en Él. Es una serie de cosas que, ok, veremos el resultado final después de que partamos de esta tierra, sea por muerte o sea por otro método, pero cada día de nuestra vida nosotros tenemos acceso a la gracia de Dios y a esa gracia se entra, sí, por la salvación, pero no solamente aplica para la muerte, sino aplica para cada día de mi vida. Muchas gracias, excelente. Aquí está para que manden sus preguntas. Gracias a los que han aportado con sus preguntas muy interesantes. Ahora, Marina, ¿cómo accedo a la gracia de Dios? Ok,
nuevamente insisto, no es que yo aprieto un botón y accedo a la gracia del Señor, porque partimos de que el Señor es el que la da. Entonces es como yo recibo esa gracia del Señor. Y lo vamos a ver en diferentes cosas o maneras en nuestra vida. Y la primera es abrirnos a seguirle. Abrirnos a seguirle, a saber de que Él nos llama, que tiene un propósito y nos llama a seguirle. Entonces es una de las maneras. Otra de las formas en cómo yo accedo a esa gracia, que yo permito que esa gracia, ¿verdad?, opere en mi vida, es reconociendo, como hablamos la semana pasada, nuestra pobreza espiritual, reconociendo realmente quiénes somos nosotros, y al final nos damos cuenta que no somos nada, que si somos algo es porque Él así lo ha permitido. Entonces es abrirnos a reconocer que sin Él no somos nada y a reconocer que tenemos que permanecer en Él. Decía yo esta mañana, el llamado que el Señor nos hace es a permanecer en Jesús. La Biblia dice en Juan 15, si permanecemos en Él y Él en nosotros, ¿qué cosa va a pasar? Vamos a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces hay un llamado a permanecer en Él. Otra forma en que nosotros abrimos nuestro corazón a recibir esa gracia es reconocer algo que ha estado aquí en lo que hemos comunicado, pero tal vez no hemos dicho así la palabra abiertamente, y es que la gracia es una expresión del amor de Dios. Dios nos ama. Y dice el apóstol Pablo en su momento de lucha con una situación personal, él dice, y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque esa es mi gracia donde mi poder se perfecciona. Entonces yo me abro a esa gracia del Señor reconociendo el amor de Dios por mí y reconociendo que lo único que yo necesito para vivir la vida cristiana, para vivir la vida diaria, es refugiarme y esconderme en el amor de Dios. Muchas gracias. Doctor José, me hacen esta pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre salvación y gracia? Sí, la gracia lo es todo, o sea, por la gracia accedo a la salvación, pero el punto específico de la salvación se refiere precisamente a ese momento en donde yo paso de muerte a vida a nivel espiritual, cuando acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y entonces vengo a ser hecho hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, de tal manera que ahí viene la salvación. Pero como bien decíamos, la gracia es mucho más, porque la gracia me da la capacidad entonces para crecer en Cristo, para vivir una vida de santidad, para soportar las pruebas, para ir adelante, para servirle, para todo lo que viene después. O sea que la gracia de Dios es mucho más que solamente la salvación. Quizás la salvación es la clave, el elemento fundamental a partir del cual comienzo a vivir una vida plena, porque dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, lo que llaman por ahí Rick Warren, una vida con propósito, de tal manera que tengamos plenitud de vida. Entonces la gracia es mucho más. La salvación es fundamental, sin ella nada, porque definitivamente que es la que nos da vida eterna, la que nos da realmente vida espiritual, pero la gracia va más allá de la salvación. Esta pregunta es para Marina. Marina, por favor, prepárate que viene. Dice, ¿la paga de la gracia es amar a Dios? ¿La paga de la gracia es amar a Dios? La paga de la gracia. Ajá. Bien, bueno. Ok, esta pregunta está interesante, pero nada puede pagar la gracia de Dios. Nada de lo que yo haga. Ahora bien, el experimentar ese amor generoso del Señor, lo que debe de producir es amor. Y lo pongo con este ejemplo, y creo que el Señor mismo lo dijo, al que más se le perdona, ¿qué pasa? Más ama. Por eso digo, todo depende también en qué posición nos vemos. Y no es que yo esté pagando la gracia del Señor, pero cuando yo he recibido tanto amor, y cuando usted ha recibido tanto amor, ¿qué es lo que usted hace?
agradecer. Y esa gratitud se muestra a través de acciones de amor. Entonces no es que yo pago la gracia del Señor con amor. Yo estoy respondiendo a esa gracia con el amor que ya Él me ha dado. Excelente. Sí. Repito, si usted no se lleva nada de esta conversación, llévese esto. La gracia es gratis. Desde el momento que usted pregunta por el pago, no entendió. Vuelva a ver el video. ¿Dónde es que lo pueden conseguir? En YouTube. En el canal de YouTube de Casa de Oración. Es gratis. Subraye, gratis. Amén, amén. Alguien paga. Ok, estos debates tienden a ser muy intelectuales, filosóficos, teológicos, y todo lo que les encanta hacer filosofía y les encanta leer y cosas intelectuales, esto es buenísimo. Sin embargo, también hay que apelar a otro grupo de personas que necesitan algo pragmático. Y esta viene la pregunta. Y vamos a empezar con Adolfo. ¿Cómo en tu vida personal has experimentado la gracia de Dios? ¿Cómo esto de gracia, de toda esta teoría y toda esta cosa que me has dicho hoy se ha visto en tu propia vida? Bueno, partamos del hecho de que cada día vivo la gracia de Dios. O sea, no hay manera de que no la experimente en lo pequeño, en lo grande. A veces hay pequeños detalles. Algo que me ha sorprendido de Dios, uno experimenta el hecho de creer, de ser salvo, todo el proceso, pero ¿sabe algo que me ha impactado impresionantemente de Dios? A veces simplemente pienso algo, deseo algo, hay algo en mi corazón y de repente al ratito se da. Y entonces me sorprende, me maravilla el cuidado de Dios sobre mí, aún en mis deseos más íntimos, que uno pudiera decir, no, eso no es tan grande. Por lo menos a mí me encanta la fotografía. Yo siempre he soñado con tomar fotos así. A mí me encantaría ir a un safari y tomar fotos de un león cazando, ¿verdad? Yo sé que es medio salvaje, pero bueno, yo soy así. Y bueno, Dios me dio la oportunidad un día aquí mismo en Gamboa iba con mi esposa, ya nos íbamos y de repente veo un lagarto y digo, oye, hay algo raro, hay un montón de gallotes ahí, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y de repente cuando levanta el lagarto, se estaba comiendo algo y yo estaba emocionado con mi cámara, toma fotos. O sea, eso, tan sencillo como eso es un regalo de Dios. O un águila atrapando un ñeque y verlo y poderlo fotografiar. Sí, a mí me gustan esas escenas, perdón. Mire, yo crecí en casa de oración, yo conocí al Señor, empecé a experimentar algo desde muy joven, 11, 12 años. A los 13 años, yo ya empiezo, 14, 15, empiezo a servir, estoy con los exploradores, estoy con sonido. Siempre he estado sirviendo desde que yo me acuerdo, en algo estoy sirviendo. Pero a la vez estaba pasando en mi vida una crisis profunda, donde yo llegué a sentir que yo no merecía ser cristiano y que ya Dios no me amaba. Y sentía que Dios simplemente un día cualquiera me iba a botar. Y en esos pensamientos, después de muchas cosas, yo insistía, yo seguía, yo lideraba, yo era comandante de exploradores, todo lo que usted quiera. Y un día me voy a una gira, por allá por Tolote creo que fue, o sea, montaña adentro, Bocas del Toro, después de 11 horas de camino, un día 4 más 2, 4 más 7, así. Y estaba allá y un día mi pensamiento era, ¿cuándo el Señor me va a poner en evidencia de que ya yo no soy para ser creyente? Yo estoy hablando de alguien que lideraba, que servía, que estaba haciendo de todo, que nunca se detuvo. Y en ese campamento el Señor pone en el corazón de alguien decirle, y me dice así te dice el Señor. Imagínese, yo en la montaña y que el Señor me venga a poner en evidencia en la montaña donde ni siquiera me puedo regresar. O sea, yo me asusté,
porque decía, ¿qué me va a decir el Señor sino que ya se acabó? Te voy a descubrir. Y entonces el Señor me dice, con amor eterno, con el mismo amor que te he amado, te sigo amando, y lo que he dicho de ti lo voy a hacer. Te voy a usar de esta y de esta y de esta manera. Para mí ese fue un acto que marcó mi vida, porque yo lloré en ese momento, seguí llorando, y ahora ya no lloro casi, nada más se me aguan los ojos cuando lo recuerdo, porque para mí fue otra vez experimentar esa gracia de Dios cuando yo me sentía perdido. Y la última que voy a mencionar, y sé que me pasé, es esta. Hace muchos años, yo tengo una hermana que le llevo 14, 15 años, y yo la cuidaba, yo era responsable de ella en muchos aspectos. Un día tuve que disciplinarla, y después de disciplinarla, ella se va llorando, yo me quedo aquí triste y todo, pero viene una voz a mi corazón que dice, ¿la amas menos? Y que no, es mi hermana. No importa lo que hizo, yo la amo. Ese fue mi pensamiento. Entonces el Señor me dice, así te amo yo a ti. No porque falles te desecho, no porque cometas errores yo te voy a hacer a un lado, yo te amo. Eso es gracia. Marina, Sí, bueno, en yo tu voy- propia vida, Sí, no la de otros, no los ejemplos, no en las metáforas, en tu vida. ok. ¿Cómo has experimentado la gracia de Dios? Claro, claro. Voy a aprovechar que Adolfo ha dicho varias, yo también. Bueno, yo quiero decir que, así voy a decir algunas bien cortitas. Una de las formas como yo he visto la gracia de Dios en mi vida constantemente es que por muchos años yo he luchado con el perfeccionismo, y luchar con el perfeccionismo es ver la gracia de Dios constante. Porque el perfeccionismo es una forma indirecta de decir yo soy autosuficiente o yo lo tengo que hacer con mis fuerzas. Y el Señor constantemente me dice, no es con tu fuerza ni tus capacidades, es a mi manera. Y eso es parte de la gracia de Dios. Otra muy reciente, hace meses, hace muy calientita, porque la gracia de Dios realmente yo la he visto a través de toda mi vida, y es un poquito parecido a lo de Adolfo. Yo tengo un sobrino que quiero mucho, bueno, tengo muchos sobrinos, pero él, pues yo le he mostrado de muchas maneras mi amor, y él me hizo algo que me desagradó mucho, pero fue algo muy, muy feo que hizo, y yo me enojé, y yo le dije así, mamá, ya él cayó de mi gracia. Ahora me río. Y dije, no quiero saber más. Pero así mismo fue como si el Espíritu Santo me hablara al oído así. O sea, ¿y tú cuántas veces me has ofendido a mí? Y eso fue así como, wow. Señor, tú me amas a pesar de mi bajeza. ¿Quién soy yo para decir fulano de tal ya cayó de mi gracia? Entonces eso fue una lección. Y una de hace muchos años, estaba yo en un evento, era una convención internacional, y el predicador estaba hablando acerca de Timoteo, primera de Timoteo, cuando el apóstol Pablo reconoce que de todos los pecadores, él era el primero. Y en medio de esa prédica que hablaban de la gracia, fue la primera vez que yo pude entender bien este tema de la gracia. Era la primera vez que para mí se abrían los ojos del entendimiento, del conocimiento, y yo podía entender el tema de la gracia. Y la verdad de la gracia del amor fue esta: yo te amo a ti independientemente de lo que hagas o lo que dejes de hacer. De quien seas, yo te amo a ti. Y eso ha sido vital para mi vida. Gracias. Doctor José, en su vida personal, en su caminar con Dios, ¿cómo usted ha experimentado la gracia? Sí, de verdad que es una experiencia muy, muy, muy personal, pero tengo ya un buen tiempo que cada vez es más fuerte ese convencimiento de que Dios
coordinó, hizo tantas cosas para que pudiera yo llegar a donde estoy hoy, en todos los ámbitos, tener una familia, una esposa que es hermosa por dentro y por fuera, tener los hijos que me ha dado, tener la oportunidad de estar aquí. O sea, ¿quién soy yo para tener la oportunidad de que un día me den la oportunidad de compartir la palabra de Dios? Y que por otro lado, a nivel secular, haya tenido la oportunidad de estudiar, de tener una profesión, de hoy tener una comodidad. Y si usted viera cuando yo abrí los ojos en este mundo, bueno, para empezar, yo no pensaba que estaba en un nivel de pobreza extrema, pero realmente lo que yo vivía hoy a los estándares actuales era pobreza extrema. Una casa de quincha, con la letrina, el pozo allá lejos donde hay que ir a buscar el agua, guarilla para alumbrarse, mi mamá cocinando en fogón de leña. Eso era la vida nuestra diariamente. Pero de alguna manera Dios arma las cosas de una manera tremenda, desde ponerte en tu vida personas por delante, de abrirte puertas por delante, de darte algunas capacidades, algunos talentos, algunos dones. Por ejemplo, usted no me creerá, pero cuando alguien llegaba a mi casa, yo me escondía en un cuarto porque era penoso, agorafóbico. Y ahora que usted me vea aquí sentado y hablándole, eso en un momento, si alguien me decía que eso iba a pasar, era inconcebible para mí. ¿Quién hizo eso? Dios. Yo me he parado en una tribuna a dar una conferencia fuera de este país de la profesión que ejerzo, pero eso, si a mí me dicen eso a los 12 años, estás loco. ¿Quién hace eso? Dios. Es más, le voy a contar algo aquí entre nosotros. Yo sé que ustedes no son de decir chisme, así que me imagino que no van a estar por ahí con el cuento. Yo era tan tímido, que yo decía, no hombre, yo nunca me voy a casar. Yo decía, ¿cómo es eso de casarse si uno tiene que hablarle a la muchacha? Estoy hablando por ahí por los 10, 12 años quizás. Pero resulta que ahí en el karate de las tablas había bueno, usted un indigente, usted homeless, ¿cómo le dicen ustedes? Bueno, este señor, nosotros le decíamos de otra manera, pero no le voy a decir. A este señor le decían pesetita o pesetica. Bueno, pesetica era, él andaba por ahí lo que la gente le diera, para aquí, para allá, no tenía nada, y ahí llegaba y lo que le regalara a la gente, no tenía nada. Hacía algún trabajito y por eso le daban algunos realitos. Así que ahí estaba pesetica, chiquito, flaquito, enclenque. Y un día el boom en el karate. Si hubiera habido periódico en el karate Times, hubiera salido en primera plana. Pesetica se casó. ¡Wow! Se llevó ahí una muchachita, una mujercita ahí, hizo un ranchito allá, y yo me dije para mí, wow, si Pesetica se casó, yo me caso. Y por la gracia de Dios, hoy día tengo una bendición tan grande que ¿para qué le digo? La gracia de Dios, no se lo olvide, es gratis. Para los que todavía tienen temor, algún día se va a casar, no se preocupen. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en la gracia? Cualquiera de los tres puede responder. Este es de la audiencia. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en la gracia? Sí, yo quisiera decir que es una labor conjunta, porque la gracia, como hemos hablado, procede de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es el que actualmente en este tiempo justamente opera para que nosotros podamos conocer esa gracia y disfrutar de esa gracia. Así que es una labor mancomunada, así como la palabra también está en medio de eso. Entonces es esa labor entre la Trinidad y la palabra de Dios, y por lo tanto la gracia y el Espíritu Santo están operando juntamente. Sí, una cosa que de lo que hace el Espíritu Santo es el que Él nos enseña, pero cuando no hemos conocido al Señor, Él es el que nos convence
de esa necesidad. Él es el que se encarga de traernos a Dios, de hablar a nosotros. Uno a veces cuando enseña, predica que no, que el argumento 1, 2, 3, 4, 25,000 y todos son los elementos. Pero si hay algo que necesitamos tener claro, es que la convicción que produce salvación solamente la produce el Espíritu Santo. Es ese acto del Espíritu Santo hacia el individuo de convencerlo de su necesidad de Dios. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros 3 panelistas. Gracias. Si estuviéramos en Comic Con, estuvieran todos así. Tenemos un llamado y ese seas a entregar tu vida a Dios. Posiblemente estás acá y has venido a acompañarnos o acompañar a alguien y deseas entregar tu vida a Dios, ya no, especialmente después de haber entendido mucho mejor la gracia. Alguno de los que está acá le gustaría entregar su vida a Dios. Si puedes levantar la mano, sería fabuloso.